La verdad, hay días en los que una para frente al micrófono y tal vez no tiene ganas de grabar. Y no es que no tengas la pasión por tu proyecto, no es que no quieras hacerlo, no es que no te guste, no es que no te encante, sino que sencillamente es posible que estés pasando por lo que se llama burnout creativo, por una quemazón creativa y es algo totalmente normal en el mundo del podcasting, sobre todo si tienes un podcast consistente, si llevas tiempo haciéndolo, es muy posible que ese burnout creativo te llegue más de una vez. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso. Quiero ayudarte a reconocer ese burnout creativo, a entender por qué es que está pasando, para que tal vez puedas identificar cómo puedes evitarlo en un futuro o cómo puedes sobrellevarlo mejor. Y sobre todo, quiero ayudarte a tener algunas ideas de qué puedes hacer si de repente te enfrentas a ese burnout creativo sin necesidad de apagar ese micrófono para siempre y dejar tu podcast en el cementerio de podcast como le ha pasado a tantísima gente. Así es que vamos a ello. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Mayra, productora y estratega de podcast para Podcasteras Media. Hola, gracias por prestarme tus oídos una vez más para otro episodio de Alto y Claro. Y este tema de hoy me llamó la atención porque he visto como un punto repetido aquí. Hemos tenido clientas hace poco que están en ese punto de que dejaron su podcast estacionado y quieren retomarlo y trajeron a colación esta idea de que se habían agotado creativamente en el proceso. Y por casualidad veo los resultados que salieron a relucir de una encuesta hecha por The Podcast Host. Y esta encuesta fue una encuesta para podcasters indie y su enfoque no era encontrar una brecha de género ni nada por el estilo, pero casualmente dieron con el punto en una de las preguntas que decía si habías considerado dejar tu podcast y por qué lo habías considerado dejar. Y se dieron cuenta que 22% de las personas que contestaron dijeron que se habían planteado la idea de dejar su podcast y dentro de ese 22%, 28% eran personas que se consideraban mujeres versus un 17% que eran personas que se consideraban hombres. Y esto me llamó la atención y dije, coño, ¿por qué no hablar de esto? Porque es algo que está bastante vigente, está bastante presente. Y sobre todo cuando te pones a buscar podcasts por ahí en la podcastfera y empiezas a encontrar estos podcasts que dejaron abandonados y que son chulísimos, son buenísimos, tienen un montón de potencial, pero que no los continuaron. Y por eso dije, bueno, este es el tema que voy a tratar hoy. ¿Sabes qué pasa? No creo que sea necesariamente que se te acabaron las ideas. Yo creo que es que, como quien dice, te quedaste sin aire. Podcasting siempre se compara mucho con un maratón, ¿no? Es una carrera extensa, no es una carrera corta. Y si tienes esa consistencia y llevas ya un tiempo, hay veces que por más que uno esté entrenado, el aire se corta cuando estás corriendo y llega el momento en que uno como que no puede respirar bien, tal vez estás en una cuesta o algo por el estilo, estoy hablando metafóricamente, igual esa cuesta son todas las cosas adicionales que estás haciendo y es posible que por eso es que estás sintiendo ese agotamiento creativo. Es posible que estés sencillamente drenada entre producir, manejar, grabar, editar, publicar, promover y todo lo que conlleva hacer un podcast. Si eres una persona solamente detrás de tu producción, pues va a requerir un montón de esfuerzo y sobre todo estoy segura que si estás en este podcast es muy probable que tengas un negocio propio o tengas una idea de negocio y de repente estás trabajando para tu negocio y el podcast es parte de tu negocio y cuando vienes a ver, sientes que el podcast te está chupando tanto tiempo que no sabes cómo maniobrar. Y empiezas a ver como si el podcast fuera un añadido más a esa lista de pendientes que tienes de tu trabajo, probablemente. Y cuando eso pasa, ya por lo regular empiezas a perderle el disfrute a lo que te apasionaba hacer originalmente, pierdes la curiosidad, empiezas a hacer cosas realmente por inercia y ahí es que empieza a llegar ese, mejor grabo la semana que viene que estoy con más ánimo igual, o que ya tengo más espacio en mi agenda, o ya mismo regreso. Y sin darte cuenta, ese podcast va cayendo poco a poco en ese cementerio de podcast que hemos hablado continuamente y la pausa se convierte en un nunca regresar.
aunque tengas la pasión y las ganas, aunque te guste, aunque sabes todo lo que puede hacer ese podcast por tu negocio, por tu marca, etcétera. Y lo primero que te digo con esto, y lo primero que le he dicho a las clientas que nos han llegado con esta inquietud, es que la solución no necesariamente es que grabes más, sino tal vez parar y observar. Yo soy muy creyente de las pausas estratégicas y de las pausas para pivotar y arreglar el curso de algo. Si te estás sintiendo drenada en tu podcast, es posible que hay algo que necesita cambiarse. Y para identificar qué es lo que está pasando, y claro, este cuestionario que te voy a hacer ahora puede irse por dos vertientes. Puede ser como que voy a hacer una pausa y voy a regresar con todo, o puede irse por olvídate de esto, esto no es para mí, no voy a volver. Pero es necesario que te lo preguntes para saber si vale la pena seguir tratando o si vale la pena regresar, ¿vale? Entonces, igual te puedes preguntar, ¿estoy cansada del podcast o estoy cansada de la forma en que estoy produciendo el podcast? ¿Cuál de las dos cosas es? También tal vez te puedes preguntar, ¿me está abrumando este proceso de crear el podcast o es la falta de propósito? Ya no conecto con el propósito original que tenía. Porque a veces no necesariamente es la idea que tienes y el podcast que tienes, sino el ritmo que estás llevando y los procesos que estás llevando. Una de las cosas que nos dijo una clienta en una sesión, que nos dijo es que me siento que abandoné mi audiencia y me siento fatal por eso. Pues mira, no te estoy diciendo que está cool que abandones la audiencia, pero pues sí, ok, no fue lo mejor, tal vez no fue la mejor decisión, pero dejaste la audiencia tirada. Vale, quítate esa culpa y empieza a ver si realmente quieres retomar o no quieres retomar. Como te decía, sentirte cansada no significa que quieres dejar ese proyecto a un lado, no significa que no te apasiona, no significa que no te gusta, significa que necesitas un poco de aire. Cuando uno está corriendo esa maratón, si estás entrenando, por ejemplo, y esto me acuerda de mi amiga Ana Teresa que está entrenando para el Lola Challenge, que es ahora en noviembre. Y yo estoy muy pendiente de su proceso y viendo a ver cómo es que está entrenando y lo que está haciendo, porque estoy tratando de apoyar en lo posible. Veo a veces, ¿no? Ese cansancio y ese agotamiento y ese las piernas no me dan y ese el aire no me da y todo este razonamiento y a veces es la mente lo que no te da porque tu mente está en otro lado. No puedes pretender que el entrenamiento para un maratón funcione si tú, por ejemplo, si no te detienes a recapitular y ver cómo está funcionando ese entrenamiento. Y lo mismo pasa con un podcast. Y estoy llena de analogías hoy, lo sé, pero lo que quiero es que entiendas que es parte del proceso y está bien si pasa, no te tienes por qué sentir culpable al respecto. Y si comparamos el podcast con ese maratón que hemos estado hablando tantas veces, pues es necesario parar e identificar qué es lo que está pasando. ¿Es mi mente? ¿Es mi cuerpo? ¿Es el proceso? ¿Qué es lo que está provocando que yo me sienta de esta manera con un proyecto al que amo, con un proyecto con el que tengo una visión y con un proyecto en el que quiero lograr algo? Es posible que lo que necesites es un parar y agarrar un poco de aire, necesites un estímulo diferente o un espacio que te ayude a volver a conectar. Así es que hoy no es que necesites mi permiso, pero te doy el permiso de que si estás cansada con tu podcast, te detengas y te pares a descansar. No es para desaparecer de la podcastfera, sino para recuperar la intención con la que comenzaste ese podcast. Y te quiero guiar hoy por varias formas que creo que son buenas para ayudarte a salir de ese cansancio creativo, ¿no? Para que tomes ese aire para poder volver a tirarte al maratón. Una de las cosas que he pensado últimamente y que creo que debería empezar a hacer y que quiero intentar. Estoy con el firme propósito de intentar a ver qué tal y si me funciona a mí también, y es cambiar de formato. Yo admito que por cagada no lo he intentado porque digo, bueno, si me está funcionando, ¿no? Si yo soy muy de la creencia de no cambies lo que no está dañado, ¿verdad? Pero hay veces que necesitamos un poco de spice, un poco de sazón y de pique para como que retomar esas energías, ¿no? Por lo tanto, es posible que si estás alineada con tu propósito, si de verdad sabes lo que quieres lograr con tu podcast,
No necesariamente tienes que cambiar todo lo del podcast, sino que puedes cambiar el formato para acercarte de una manera un poco distinta a tu proyecto. Por ejemplo, si estás haciendo episodios súper largos, digamos de media hora, 45 minutos, empieza a tratar de hacer episodios tal vez más pequeños, mini episodios de 15 minutos, de 10 minutos, inclusive de 5. Mira a ver qué te funciona. Igual puede ser esta idea de casi como grabar un audio de WhatsApp y lo dejas como un episodio, por ejemplo. Si por el contrario sientes que tienes más ganas de decir algo, entonces alarga y deja que ese episodio sea más largo. Si, por ejemplo, llevas haciendo entrevistas una tras otra y estás agotada, porque la verdad las entrevistas, planificarlas, organizarlas y preproducirlas conlleva. Y si estás en ese lado de que estás haciendo muchas entrevistas, igual estás drenada de hacer entrevistas. Empieza a explorar la idea de hacer episodios en solitario. Y esto es algo que yo creo que es vital. Si tú eres sola en tu podcast, digamos que tienes un podcast de marca, yo creo que es vital y necesario que de vez en cuando tengas episodios en solitario, porque es la única manera en que te vas a posicionar como experta en tu área. Si no, las otras personas que llegan, los invitados, van a ser los expertos, no tú. Y eso es algo que tiende a pasar. Así es que mira a ver si en vez de que todos los episodios sean de entrevistas, tal vez añadir uno que otro episodio en solitario pueda ayudarte a bajar esa tensión y a bajar ese sentido de agotamiento. Hay veces que un simple cambio, por más mínimo que parezca, de ritmo, de estructura, de cadencia, puede ayudar a revitalizar de repente esas ganas de hacer tu podcast. Otra forma de salir de ese cansancio creativo puede ser empezar a revisitar esos episodios viejos que ya hiciste y empezar a darle tal vez una nueva vida. Chequea esos episodios, mira a ver si tal vez decías algo que ya no estás tan a tono con, tal vez ha cambiado tu perspectiva. ¿Cómo harías ese episodio de manera distinta hoy? ¿Hay alguna idea que llegó luego o alguna propuesta que llegó luego que te hizo cambiar de pensar? Mira, a ver, igual puedes igual puedes presentar ambas ideas, decir, esto era lo que yo pensaba, ahora lo pienso de esta manera. Contraponer esas ideas puede ayudarte a soltar un poco ese cansancio. En esa lista de episodios que tienes, ¿hay alguno que ya no está vigente y que necesita pulirse de otra manera? Empieza a analizar cuál podrías tirar de nuevo, qué ángulos le puedes dar, etcétera. Yo hice esto con Alto y Claro antes de volver a hacer la temporada y me funcionó mucho para ver tal vez dónde estaba ahora, porque claro, uno cambia y como cambias, tu manera de pensar va a cambiar, las ideas van a cambiar. Así es que está bien si de repente tomas una perspectiva un poquito diferente. Este cansancio creativo tiende a bajar cuando no necesariamente tienes que empezar a crear desde cero todo el tiempo. Otra cosa que puedes hacer es conectar con personas en tu industria y fuera de tu industria. Ahora que estuve en Podwoman, que también participé del Latinas in Podcasting Summit 2025, te puedo decir que ese sentido de comunidad, de hablar y conectar con gente que están en la misma que tú, aumenta la energía de una forma brutal, inspira, dan ganas de continuar, las ideas de repente empiezan a surgir. Ahora mismo yo tengo la cabeza demasiado cargada de ideas, tengo todo en una libreta de ideas de proyectos que quiero empezar a proponer, que quiero empezar a tirar hacia adelante con ellos. Esa conexión con gente fuera de el micrófono, el estudio, tu oficina, o sea, donde sea que estés grabando, puede ayudarte a regenerar esa creatividad y a sentirte tal vez menos cansada y menos exhausta. Y ayudan a el próximo punto que creo que puede ayudarte a salir del cansancio creativo, que es recordar por qué empezaste, por qué comenzaste ese podcast. Tu podcast de seguro no surgió para añadir algo más al calendario, porque estoy segurísima de que ya el calendario estaba lleno como para de repente añadir otra cosa más. Estoy segura que ese podcast nació con la idea de compartir algo que querías decirle a tu audiencia, decirle a tus posibles clientes, un tema, alguna información con la que querías crear comunidad, ¿no? Y es totalmente normal que se te olvide, porque vamos en un tren, vamos a 1000, y es totalmente normal que se te olvide por qué fue que empezaste y volver a tocar base con esa idea, con ese propósito,
puede ayudarte a recuperar las ganas, puede ayudarte a meterle un poquito más de energía, de cariño y sentirte más inspirada para comenzar, para seguir. Vuelve a escucharte, vuelve a escuchar esos primeros episodios, vuelve a las notas que tomaste para hacer esos episodios, a las conversaciones que te inspiraron. Estoy segura que vas a encontrar, como quien dice, una gasolina creativa para seguir. Y todo esto lo puedes hacer en una pausa. Lo importante y lo que siempre le digo a las clientas es pon una fecha donde termine esa pausa, pero si no pones una fecha, se va a quedar en pausa siempre. Y en ese tiempo, reorganízate, reorganizas tu energía, reorganizas tu enfoque, el propósito, identificas esos episodios que habías escuchado y empiezas a activar esa chispa una vez más. Eso va a ayudar a que no tires la toalla y no te quedes en el cementerio de los podcasts. Y si tienes miedo de que la audiencia no va a esperar por ti, sí es posible que hayan rellenado el espacio con otros podcasts. Eso va a pasar, pero por eso es que entonces empiezas esa estrategia de publicación en el que le anuncias a la gente que estás de vuelta, en el que empiezas a lanzar contenido que les recuerde a tu audiencia por qué fue que te eligieron en sus tops en un principio. Si esto que dije hoy resonó contigo, me encantaría que me lo dejes saber. Déjame un comentario si estás en Spotify o en YouTube o me puedes enviar un mensaje a hola@podcasterasmedia.com. Y si quieres seguir nutriendo tu creatividad y la forma en que haces tu podcast, suscríbete a Alto y Claro. Yo por el momento me despido. Nos escuchamos la próxima semana. Oye, quiero pedirte un gran favor y que de verdad no te va a tomar nada hacerlo. Si este podcast te ha dado información valiosa en algún momento, te quiero pedir que por favor me dejes una valoración de 5 estrellas en la plataforma que sea que usas para escucharme. Y si te inspiras y de paso quieres dejarme una reseña, te lo voy a agradecer siempre. Porque de esa forma más personas pueden encontrar este podcast y ver que vale la pena. Y así puedo también seguir ofreciéndote más información nítida que te ayudará a que uses tu podcast como la voz de tu marca. Si este episodio te gustó, compártelo y dame una valoración. No te toma nada. Muchas gracias. Este podcast es producido por Podcasteras Media.